Desde cierre de Mixer y tiendas de Microsoft hasta nuevas mejoras en estéticas de Windows 10, también nuevos errores encontrados en la actualización 20.04 y pronto se liberará una nueva herramienta de recuperación de datos en Windows 10. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Antes de iniciar con todas las noticias que les traigo el día de hoy, este video es traído a ustedes gracias a URCDK, una plataforma que en efecto es especialista en las licencias certificadas, genuinas, válidas y originales de todo tipo, y directamente el código de descuento exclusivo te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Aplícalo, puedes adquirir ahí un Windows 10 profesional de 32 o 64 bits, aplicas el código, te avienta directamente a los métodos de pagos que son totalmente confiables. Obviamente te registras en URCDK y posteriormente te llega a tu correo electrónico la clave para que directamente la actives en tu Windows 10 Pro y ahí tengas un Windows 10 totalmente certificado, sin problemas, original y totalmente genuino. Así es que sin duda todas las licencias de más programas, juegos y demás ahí en URCDK, enlaces abajo en la descripción. Ahora sí, vámonos directamente a arrancar con todas las noticias. Y bien, vamos a irnos directamente al grano porque seguramente va a ser un poco largo el video, así es que vámonos de un solo con las noticias que son un poco ligeras. Luego después hay directamente las de Microsoft, la de los errores, la de las tools que se van a liberar, y vámonos ya de un solo porque Microsoft va a cerrar Mixer. No sé si te destaqué eso en noticias pasadas, pero desde el 22 de julio los usuarios darán de forma automática el salto a Facebook Gaming, y como tal en efecto hay varios servicios de Google que han de igual manera fracasado, como Google Plus, Wait, y ahora le tocó el turno a Microsoft. Malas noticias para usuarios de Mixer, era una alternativa a Twitch y ahora pasarán a dar un salto a Facebook Gaming. Por lo tanto, una herramienta que se lanzó en mayo de 2017 tras la compra de Bing, que permitía la retransmisión de partidas de videojuegos desde Windows 10 o Xbox One. Por lo tanto, ahí un salto, ya como tal un fracaso ahí sumado a Microsoft. Y hay otro fracaso, de hecho aquí pasamos al salto de un nuevo fracaso que se anunció prácticamente hace un par de días, que Microsoft cerrará todas sus tiendas físicas y apuesta ahora por la venta online. Y en efecto todo esto de la pandemia y todo esto de la crisis en efecto ha dado como resultado que 4 de las tiendas se conviertan en centros de experiencia. Todas las demás tiendas de Microsoft cierren por completo. La experiencia de Microsoft en el mundo físico sin duda no ha sido demasiado fructífera, certificando hace un año el cierre de sus puntos de ventas en grandes superficies como MediaMarkt, World o Corten English. Y bueno, sin embargo, en efecto, esto no afecta a sus empleados porque como tal se van a dedicar ahora a ventas online, es lo de hoy. Así es que ahora todo será por medio de ventas online. Luego después en esta semana se dio el anunciado de que Edge Chromium llegará ahora a Windows 7, también a Windows 8.1, esto por medio de una actualización acumulativa para esos sistemas operativos. Si bien sabemos que Windows 7 ya no recibe un soporte, le lanzarán todavía esa actualización acumulativa para que ahora puedas actualizar fácilmente a Edge Chromium ahí en esos sistemas operativos. Debes de tener de hecho las actualizaciones de pila de servicios para poder actualizar a esa última update que estarán lanzando para Windows 7, pero también para Windows 8.1, para poder tener en efecto el Microsoft Edge Chromium. Si bien es cierto que como tal ya estarán olvidándose del Edge antiguo para dar paso al nuevo navegador, que en efecto le están dando demasiada potencia, demasiado sponsor, porque sin duda se dice que le van a estar implementando nuevas mejoras. Y también en esta semana ya se dio la liberación, ya está disponible Defender ATP, el antivirus de Microsoft que llegó a Linux, pero aparte también de llegar a Linux, también llegó a Android. Por lo tanto, enlaces abajo en la descripción. Debes de contar con una licencia porque como tal no es totalmente free, hay que advertirlo, no es totalmente free. Luego después, entrando ahora a los anunciados de Microsoft, Microsoft reveló como tal el nuevo menú de inicio que se vendrá para 21H1, un nuevo aspecto, los light tilts mejorados y ahora integrados. He elaborado un video acerca de esa integración del nuevo menú de inicio
Ya como tal estaré dejándole una tarjetita en la parte superior o enlaces abajo en la descripción. Ahí explico básicamente todo acerca de esa noticia. Y también Microsoft actualizó Office 365. Llegaron nuevas funciones pensadas sobre todo para favorecer la seguridad y el trabajo en equipo. Ya está totalmente disponible. Microsoft ha vuelto a liberar esa actualización para Office 365. Mejoras en Teams. También hay directamente videollamadas de hasta 49 personas a la vez gracias a una nueva cuadrícula 7x7. Otras mejoras integradas para Word, Excel y SharePoint. Así es que directamente, si eres cliente de ofimática de productos de Microsoft, enlaces abajo en la descripción. Y Microsoft también está preparando la actualización de otoño y libera la build 20152 dentro del canal DET. Ya sabemos que ahora se llamarán así, canal DET, en el programa Insider, así es que ya está totalmente disponible. Básicamente corrige un fallo que provoca que el bloc de notas se eliminara inesperadamente después de restablecer el PC. Se ha solucionado un boot que provoca que el cuadro de diálogo de Windows necesite espacio para continuar. Se ha corregido otro problema con el icono de Windows Update. Continúan problemas en algunos juegos y aplicaciones que pueden fallar en el lanzamiento. Están también, por ejemplo, el administrador de tareas, el uso del CPU que también está fallando ahí. Así es que como tal hay correcciones, pero también siguen habiendo problemas. Y también, como he destacado, si bien es cierto que la actualización 21H1 aún está demasiado lejos, también se dio el anunciado una filtración de una nueva interfaz más completa y actual, modificaciones en el cambio de controles de volumen. Directamente también ahora la carátula correspondiente al álbum se mostrará ahí, es decir, una integración con Windows 10X, con Windows 10 tradicional, harán que en efecto se centre más la atención a pequeñas modificaciones que ahora se le hagan al sistema, y en efecto también las notificaciones será más fácil de poder visualizarlas. Hay que destacar que son modificaciones previas que ya se pueden probar dentro del programa Insider, así es que todo eso encuéntralo abajo en la descripción. Y también Microsoft ha quitado una importante configuración de Windows Update que probablemente no la notamos ahí en la actualización 20.04. Microsoft eliminó la función de aplazar actualizaciones en Windows 10 Pro. Los usuarios que ya tienen instalada la nueva versión 20.04 se han dado cuenta de que ya esa nueva característica ya no está disponible. Si intentamos entrar en las opciones de configuración avanzada de Windows Update, podremos ver que esta característica ha desaparecido por completo. Truco que permite elegir cuándo instalar actualizaciones, así es, directamente localizarlas en directiva de grupos locales, ahí activar ciertas configuraciones. Esos pasos te los voy a estar dejando abajo en la descripción para que puedas ver eso de detener actualizaciones de Windows Update de manera ya que obviamente ya no recibas absolutamente ninguna. Y bueno, obviamente entrando de la mano de actualizaciones acumulativas, siempre va mejor un sistema con una licencia que sea válida, original, genuina, y que más, obviamente adquirir una en URCDK, la plataforma de licencias totalmente certificadas, son totalmente válidas, o en Retail, todas las que puedas adquirir. Windows 10 Pro puedes adquirirla directamente con el código de descuento que te dejo abajo en la descripción. El proceso de pago siempre es totalmente confiable con URCDK. Obviamente te registras, aplicas todo el proceso del pago, tu licencia te llega a tu correo, directamente puedes ahí extraerla, aplicas en configuración en la parte de activación y directamente reinicias el sistema y ya tienes un sistema totalmente original, válido para poder aplicar cualquier tipo de actualización sin tener ninguna clase de error. Por lo tanto, URCDK es el líder, está patrocinando lo que es este video de noticias. Enlaces abajo en la descripción. Y luego, después, entrando en la cuestión de errores, Microsoft admite que la actualización de Windows 10 desencadena reinicios forzados, y ya como tal no voy a destacar demasiados errores. Si bien es cierto que hay una gran acumulativa de errores últimamente, hay ese error que en efecto es un proceso de autoridad de seguridad local que conduce a reinicios forzados en algunos sistemas, y se mostrará en el escritorio la advertencia de que su PC se reiniciará automáticamente en un minuto. Es un proceso crítico del sistema, un fallo ahí que como tal se está obteniendo. Microsoft confirmó que está al tanto de los problemas con el archivo LSASS y que planea proporcionar una actualización de lanzamiento el 14 de julio para corregir este fallo que te está provocando reinicios forzados. Lo de momento hasta ahora es eliminar un parche de junio de 2020 para corregir dicho error. Y hay que destacar que si tienes una Mac, corrías ahí Windows 10 con la herramienta de Bootcamp, déjame decirte que ahora con el lanzamiento o esta revelación que se dio con el WWDC de Apple, pues obviamente confirmaron que los nuevos Mac con ARM solo podrán arrancar con macOS, es decir que no Linux, no Windows para ninguna clase de versión. Ya el Bootcamp será una cuestión del pasado. Eso lo destaqué en una noticia del canal secundario, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción.
o en una tarjetita en la parte superior derecha. Y luego ya entrando a la parte de revelaciones en cuestión de herramientas, pues ahora Microsoft está agregando un mosaico en la búsqueda de Windows 10, una nueva interfaz de usuario ahí en la búsqueda de Windows 10. Microsoft ha eliminado dos aplicaciones que figuran en la interfaz de usuario de búsqueda para dejar espacio para la información meteorológica que se muestra en la parte superior izquierda. Por lo tanto, ya como tal es una actualización, llamémoslo así, acumulativa, se puede directamente obtener ahí. Esta capacidad se implementa a través de una actualización del lado del servidor y se mostrará en próximos días, así es que paciencia. Y hay que destacar también que Google Chrome en la versión Canary ya consume menos memoria RAM, una buena noticia finalmente. En la actualización 20.04 fue Microsoft el que descubrió algo ahí en Edge Chromium que provocaba que consumiera menos memoria RAM. Obviamente a Google le favoreció esto, ya como tal empezó a lanzar actualizaciones y en la versión Canary ya consume menos memoria RAM, totalmente confirmado, pero obviamente esto es para los canales beta, si es que está totalmente disponible. Una reducción considerable en una función en la que beneficia obviamente más a Edge, pero también beneficia ahora a Chrome, así es que el consumo de memoria RAM pues obviamente lo tendremos en versiones posteriores en Chrome y también en Edge Chromium. Y luego después también Microsoft está trabajando en una nueva herramienta de recuperación de datos para Windows 10. Esta noticia prácticamente es del día de ayer. Cuando eliminas un archivo de Windows se volca en la papelera de reciclaje, es fácil restaurar archivos de papelera de reciclaje en Windows 10. Hay una nueva herramienta, la recuperación de archivos de Windows basada en líneas de comando, que sin duda puede ser útil, pero los de Microsoft dicen que los usuarios también pueden usar una herramienta para recuperar datos corruptos en unidades de memoria a través directamente de este sistema operativo de Windows 10 sin utilizar otras herramientas alternas o programas de terceros. En efecto, Microsoft creará automáticamente una carpeta de recuperación en la unidad de destino con sus archivos recuperados aplicando ciertos comandos. Vale la pena señalar que Microsoft aún no ha anunciado oficialmente la herramienta de recuperación de Windows, pero la aplicación ya apareció en línea, puedes obtenerla en la tienda de Microsoft Store en Windows 10 versión 20.04 o posterior. Y ya casi para finalizar, Microsoft y Harvard han lanzado una nueva plataforma que va a crear software de análisis de datos personales respetuoso, todo obviamente con la privacidad. Para más información acerca de esta noticia, porque sin duda es demasiado extensa, acerca de librerías de desarrollo, todo acerca de esta nueva herramienta o esta nueva plataforma que está lanzando Microsoft de la mano con Harvard, te la dejo abajo en la descripción. Y ya para rematar, ahora sí, obviamente la recomendación final: adquiere una licencia que sea genuina, válida, certificada. Y sí, es un poco molesto esto, pero siempre la recomendación de la mano para que obtengas un software legal. ¿Con qué? Con URSDK, la plataforma que siempre te estoy recomendando. Los enlaces abajo en la descripción y también el código de descuento exclusivo para que lo apliques. Vale muchísimo la pena que apliques el código de descuento para que tengas una reducción del costo y obviamente ahí apliques tus pagos, te registras, ya encuentras todo el software, todas las promociones siempre son válidas y totalmente legales. Así es que nada, yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Noticias, revelaciones, filtraciones de Microsoft en torno a Windows 10, ya lo sabes, solamente en este canal. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.